Estamos en un nuevo programa de La Brújula y hoy vamos a hablar de infodemia. Después de un traqueteo bastante complicado, acá estamos. Mejor tarde que nunca, dicen por ahí. Así que arrancamos con el programa. Bastante gente está interesada y me venía siguiendo en las pruebas, ya saben. Así que bueno, hoy vamos a tocar el tema infodemia. No sé si la gente que nos está escuchando y viendo tiene algo de idea qué es. Emilio Lizárraga se está dedicando a investigar esto, a informar y nos va a contar un poquito de qué se trata. Sí. Hola Liliana, bueno, y hola a todos los seguidores que se están uniendo en este momento. Bueno, primero este tema que me está un poco apasionando y haciendo de que cada día aprenda un poco más, surge a raíz principalmente de mi tarea como divulgador. O sea, yo además de docente de la facultad, investigador de la Fundación Miguelillo, también desde hace un tiempo que me dedico a hacer divulgación científica. Y siempre tuve la inquietud acerca de cómo los docentes y los divulgadores podemos, de alguna manera, luchar contra la viralización de las noticias, y en este caso muchas veces las noticias falsas. Bueno, pero esto no es un tema que yo lo vengo siguiendo desde ahora, justo que está toda esta situación de la pandemia, sino de antes, y siempre tratando de hablar desde cómo los docentes podemos derribar las noticias falsas, cuando en realidad nuestro tiempo como docentes, muchas veces con pizarrón, marcador, muchas veces PowerPoint, tiene una velocidad muy lenta en comparación a lo que es la viralización a través de Instagram, Facebook, WhatsApp, los Twitter. O sea, entonces yo decía, a ver, cómo nosotros humanos podemos ir contrarrestando esa velocidad que obviamente no la podemos alcanzar. Entonces siempre fue mi objetivo ese, a ver, como docentes, ¿cómo puedo yo ir contra del meme, contra de la información falsa? Bien, entonces, cuando surgió el tema el brote del coronavirus y el brote de COVID-19 en China, comencé a seguir de cerca la información y todo lo que sucedía el día a día en Wuhan principalmente, hasta lo tuve siguiendo de una manera bastante minuciosa, hasta que comienza en Europa el brote, y a partir de allí, cuando comienza a haber toda una catarata de información, Claro, tanto ahí es cuando empieza a diseminarse por todo el mundo y la gente empieza a así, comentar, a ver qué pasa. exactamente. De la misma manera que el virus comienza a pasar por en las diferentes naciones, comienza a darse una catarata de información, a lo cual se da el fenómeno de infodemia, entendiéndolo como, según lo define la Organización Mundial de la Salud, al exceso de información que hay acerca de ese tema. Claro. Pero la infodemia, podemos decir que no es que se inició con el coronavirus, sino que ya estaba ya estaba instalada, salud, ya estaba Gracias, instalada, y de alguna manera, con la llegada de toda esta epidemia, que luego fue pandemia, es que empezó a haber incrementarse el acervo de información de una manera exponencial. ¿Qué información? La información científica, la información periodística seria y la información que nos daba la verdad, mientras que paralelamente a eso comenzó a aumentar de manera exponencial los rumores, la información falsa, las conspiraciones, los bulos, como le dicen en Europa, las fake news. Es decir, todo eso llevó. Entonces, ese volumen de información que nos está llegando, de alguna manera nos intoxica, ¿bien? Y es lo que la Organización Mundial de la Salud llamó como infodemia. Y es muy Claro, o difícil. sea, ahora luchábamos con, sigo ahogada, luchábamos con dos cosas, la misma pandemia y después la información que no sabemos si es verdadera o falsa y que puede ser contraproducente. Exactamente, no, totalmente contraproducente, pero tenemos que ver que también analizarlo a esto, a la infodemia desde muchos puntos de vista. Primero tenemos la información que es correcta. Prácticamente hasta el momento, según los números, de lo que son publicaciones que están en el Google, en el Google académico,
Prácticamente hoy, desde el inicio del brote de la epidemia en Wuhan, recordemos que Sí, primero esto fue una epidemia y ahora se transformó en una pandemia, y en muchos países se está dando lo que se conoce como sindemia. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros acá en este país, en Argentina, ya tenemos una sindemia. ¿Por qué? Porque tenemos una epidemia que es propia, que ya la teníamos, que es el dengue, más la epidemia de COVID. Entonces, se van sumando nuevos términos médicos antropológicos a a una situación mucho más compleja. Entonces, desde el brote de la epidemia, cuando esto empezó a ser epidemia en Wuhan, hasta más o menos el mes pasado, se han publicado alrededor de 20.000 artículos científicos, según que nosotros lo podemos rastrear por el Google académico, ya sea en revistas indexadas o revistas que no son indexadas, y también en muchos blogs y diferentes páginas que supuestamente son serias. Vos sabés claro. que pasó algo muy interesante durante ese tiempo, que en un momento había papers, ustedes saben, a ver, lo que sabemos que estamos en este sistema, que cuando se manda un paper a una revista, pasa por una ronda de correcciones y es una ronda Sí. bastante despiadada en las cuales muchas veces se destruyen, se demuelen papers y no se los construye, ¿no? Y eso puede llevar usualmente 20 días, un mes, 45 días. Bueno, se dio este evento que cuando empieza con el tema de la epidemia, hay papers que se recibieron y se aceptaron el mismo día que se los recibió. O sea que ni O sea, siquiera pasar, no tuvieron una evaluación, digamos, fue como, bueno, vos no, decís esto, lo publiquemos, necesitamos información. exactamente. Entonces ahí es donde hoy también la comunidad científica y los comunicadores están saltando, porque como la emergencia por información de una enfermedad nueva hizo de que en muchos casos muchos trabajos no pasaran por la ronda de revisión que pasan actualmente cualquier trabajo que podemos mandar cualquier investigador de manera normal. Entonces hay un caso, yo en mi cuenta de Facebook publicó acerca de un trabajo que definía o que habían estudiado durante ese tiempo, o sea que más o menos eso lo llevó un trabajo de semanas, ¿bien? O sea, Sí. muchas veces nosotros trabajamos un año para un paper, esto fue un trabajo de unas semanas para llegar a ese paper, y sobre qué tiempo duraba el virus en diferentes superficies y con qué El- desinfectante lo podía eliminar. Bien, ese algo paper, crucial para la prevención. exactamente, como en ese momento no teníamos información de nada, no se sabía nada de todo esto, ese paper, así como fue recibido, creo que fue en unos últimos días de enero, figura que fue aceptado ese mismo día. Aceptado y ya estaba disponible online ese mismo día. Entonces yo publico en mi cuenta de Facebook diciendo, bueno, en ese momento entre la emergencia y remarcando esa inmediatez con la que fue tratado el trabajo. Y vos sabés que ahí empezó ya el fenómeno, esto de infodemia, debido a que mucha gente, de amigos de Facebook, me felicitaban, me decían, "No, bravo, felicitaciones". Bueno, pero el trabajo no es mío. Entonces muchas veces empecé a ver también ahí cómo a la infodemia y a la viralización de todas las noticias falsas pasa esto, en donde la gente no lee y lo único que hace es el compartir, el like y el comentar sin llegar a leer todo ese contenido, ¿no? Entonces es así que hoy, como te decía, estamos ante una gran cantidad de información, una cantidad de información tremenda. Por ejemplo, desde que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al COVID-19, se han subido a YouTube alrededor de 360 millones de videos, o sea, una cantidad tremenda que solamente reúne las categorías de COVID-19 o COVID-19 sin guión. Y a su vez también, cuando empezamos con todo el aislamiento, aumentó significativamente la cantidad de tuiteos y retuiteos y la interacción de las personas en las redes sociales. Una red social que superó para mí todas las expectativas fue WhatsApp respecto a la viralización y a la circulación de noticias falsas. Bueno, Durante los igual primeros el días de la... WhatsApp.
tiene un problema porque es una de las redes sociales que no tiene control. Dentro de todas las redes tiene Exactamente, filtros, WhatsApp no tiene esos filtros y te permite una circulación de información mucho menos legítima, digamos, hay que desconfiarle exactamente. más todavía. Bien, entonces, ¿qué alertó la Organización Mundial de la Salud a partir del momento de que se declara la pandemia? Es de que estábamos también atravesando una situación de otra pandemia o otra epidemia de información. Que primero, la infodemia ya podemos hablar que es un fenómeno a nivel mundial, considerando la cantidad de usuarios que tienen Internet. Y si lo vemos a esto de compartir información, o sea, hablando de solamente de compartir información sin saber la calidad de la información. Sabemos que, por ejemplo, WhatsApp es uno de los grupos, es una de las redes o es la aplicación con la que más interactuamos, con la que más se comparte. Y vos fíjate que actualmente esa aplicación tiene 3.200 millones de usuarios. Casi el 47% de la población mundial está conectada a WhatsApp. Ahora, ¿qué es lo que tiene, además de interesante el fenómeno WhatsApp? Que esta posibilidad de generar grupos hace de que la viralización de las noticias se haga mucho más rápida, porque una persona en promedio está entre 3 y 5, formando 3 o 5 grupos de WhatsApp. O sea que vos te imaginas que cuando se empezó a circular toda la información, o sea, hablamos de toda la información a través de los grupos, o a través de los medios, perdón, y a través de las aplicaciones, WhatsApp fue la que lideró la viralización de las noticias. Al margen de todas las noticias esas, vamos a dejar de lado un poco las noticias buenas o las noticias calificadas o las noticias que eran ciertas. Esta oportunidad, esta crisis generó una oportunidad para grupos que están en contra de ciertos gobiernos o grupos que tienen un pensamiento opuesto al resto de la población, y es que dio el pie para empezar a la viralización y la producción y viralización de las noticias falsas. Es decir, aquellas noticias que no tienen ningún sustento científico y que no tienen ninguna comprobación por alguna fuente de control, ya sea gubernamental o no gubernamental, y son aquellas que tienen la posibilidad de distribuirse 1000 veces más rápido que las noticias verdaderas. Entonces ahí comienza también el gran fenómeno de la infodemia, debido a que la circulación de información errónea, no calificada, falsa, generó que durante los primeros tiempos del confinamiento social se disparara otra curva que hasta el momento era invisible, que es la curva de que la gente hablaba con respecto a su ansiedad, a su angustia, a los miedos, a los temores, entonces empezó a generar un pánico. Bien, vos sabés que hace no mucho una antropóloga habló acerca de que a este virus, lo hablaba, una antropóloga que residía en Tilcara, ya lo busco como el nombre de la antropóloga, hablaba acerca de que el virus, lo tomaba hacia Rita Segato, hablaba de que el virus era un evento natural y en donde cada uno proyectaba su interés. Bien, entonces todos tomaron a esto como un evento natural y cada uno comenzó a proyectar su interés. Y vos sabés que acá es muy importante cómo en esos intereses es donde los grupos que se dedican a la producción y distribución de información falsa es como comenzaron a montar todas estas campañas. Por ejemplo, que este virus fue producido por un laboratorio, que es todo mano de obra de la biotecnología china. Hablaban acerca de que era toda una maniobra o un ejercicio militar para controlar al mundo. Salió las noticias acerca de que en esa vacuna, que ya está desarrollada supuestamente por China, se nos iba a inyectar, además con la vacuna, una especie de chip como para tener un control. Entonces vos fíjate cómo esta crisis fue la oportunidad para otros. Y de esa manera es que la información falsa crea un rédito para un grupo que tiene un interés particular. Y si, y También si, son y si mucho más mercatineras, son mucho más atractivas al ser tan catastrofistas, al ser
las teorías conspirativas nos enganchan, ¿no? Entonces ahí Exacta. uno cae rápidamente en repetirla, en decirlo y no corroborarlo. Y en general las noticias más reales no son tan llamativas o no No, impactan de esa no, no, manera. no. Entonces cuesta No, y mucho aparte, más sí, sí. que No, y les ganen al ranking, digamos. además que lo que son las noticias falsas, bulos o fake news, tienen un componente adicional que vos fíjate cada vez que se lanza una noticia falsa, lo primero que nosotros vemos es compartan antes que el gobierno levante este video. O esto es lo que no quieren que ustedes sepan. Entonces ya va con un componente para tratar de justamente de asegurar la viralización. Entonces, vos fíjate de que a ver, las noticias falsas no son un fenómeno que empezó ahora, juntamente con la epidemia, sino también que ya viene de anterior. Y vos fíjate cómo, por Viene con las ejemplo, redes, con todos los medios de no, comunicación, todos viene conocemos exactamente, no, ya es un desde hace un fenómeno, montón de veces. exactamente, es un fenómeno ya antiguo. Y vos fíjate, y nosotros me decimos, bueno, ¿por qué ganó que las noticias falsas que ganaron? Vos fíjate que hoy las noticias falsas reditúan justamente en nuevos activismos. Por ejemplo, las noticias falsas acerca de que las vacunas eran malas ha generado a nivel mundial un movimiento antivacunas. Sí. Entonces, vos fíjate cómo esas crisis en realidad son oportunidades para otros. Y volvemos a lo mismo, o sea, el virus en este momento, o sea, la transmisión del virus, es un fenómeno natural en donde cada grupo, cada persona ha proyectado su interés. Entonces, esa gran circulación de noticias falsas es lo que también ha generado, como te decía, esta curva que no se puede achatar, que es la curva del miedo que tiene la gente, ¿no? Y vos fíjate que como si nosotros hacemos un balance entre las noticias que tienen sustento y las noticias que no lo tienen, las noticias que tienen sustento lo que tendrían que haber hecho, o la función que tienen que tener, es generarnos una especie de miedo útil, de alguna manera, o temor para cuidarnos. En cambio, las noticias falsas lo que hicieron es generar un miedo totalmente inútil, y lo que ha generado en que la gente reaccione, tratando de que rompamos la cuarentena, el virus no existe, ¿entendés? Hay muchas cuestiones que no estarían cerrando, y sobre todo que las noticias falsas, como vos decías, tienen ese ingrediente, ese condimento de sensacionalismo o de tratar de tocar la glándula más sensible que tenemos para creer y justamente llevarnos inmediatamente al fenómeno de que todo esto se tiene que enterar, ¿bien? Todo el mundo se tiene que enterar de esto. ¿Y qué podemos hablar de ejemplos? Fueron muchísimos, hasta el momento siguen dándose muchísimos ejemplos, pero lo que yo particularmente detecté fue muchísimo la circulación de las noticias falsas, tanto en Facebook como en WhatsApp. Y también otro de mucha circulación de noticias falsas en YouTube. Si lo tomamos solamente a YouTube, Facebook y WhatsApp como la fuente de distribución de noticias falsas, vamos a ver que tiene una dinámica totalmente diferente. YouTube fue el lugar, el sitio web más buscado o más solicitado para la búsqueda de información sobre COVID-19. Sí. Es prácticamente del 95% de las personas, por ejemplo acá en Argentina, que tenemos acceso a Internet, el 95% fuimos a buscar información sobre COVID-19 en YouTube. ¿Y qué es YouTube? YouTube es un portal en donde vamos subiendo videos y no tenemos la precaución, o no hay un agente controlador de lo que se está subiendo a YouTube. Entonces acá eh, surgió de que médicos, profesionales o supuestamente profesionales de la rama de la salud generaran sus propias versiones acerca de la epidemia en Argentina y comenzaran a alargar sus videos. Entonces, bajo la leyenda de que esto no quieren que se entere el gobierno, o a esto no le conviene que se enteren determinados grupos,
es de que empezaron a generar la viralización y vos fíjate cómo de YouTube pasaron a Facebook, de Facebook a WhatsApp y se creó toda una red de información falsa alrededor de esto. Y me llama la atención de que en muchos casos médicos o profesionales que hacían estos videos eh, hayan tenido esa circulación y no hayan tenido obviamente el recaudo necesario, ¿no? Entonces, cuando una persona que no entiende acerca de los controles que tienen los medios, inmediatamente que pensará, pero si lo dice lo dijo Facebook o lo dice en un video de un médico en YouTube, debe ser cierto, ¿no? Entonces, de esa manera, quienes deberían ser o sea, los que están en este momento manejando la situación, o sea, los científicos, investigadores y profesionales, quedan totalmente desacreditados. Y siempre con el Claro, pero ya condimento. caemos en esta rueda de toda la información que circula no es verdadera, ¿cómo sé que la verdadera es verdadera? Entonces entra la Bueno, desconfianza al total. Entonces tenemos exactamente. otro problema más. Bueno, no hemos llegado todavía a desmenuzar eso. Bueno, entonces generalmente muchas de la información en forma de videos en YouTube se comparte en Facebook. Ya los usuarios de Facebook son mucho menores que YouTube, más o menos en Argentina, el 95% de la gente que tiene acceso a Internet usa YouTube, el 90% tiene Facebook. Y vos fíjate que a través de esto, del botoncito ese de compartir, qué peligroso puede ser, entonces muchos de estos videos que de dudosa calidad y además sin tener un sustento científico que acredite eso, inmediatamente pasa a Facebook. Y luego a partir de Facebook también es muy fácil hacer la conexión y pasar y compartir a través de WhatsApp, ¿no? En donde también WhatsApp tiene esto, ¿no? De la inmediatez de poder compartir y sobre todo considerando que una persona en promedio está entre 3 y 5 grupos, a su vez, vos fíjate cómo la información se va eh, compartiendo mucho más rápido y de una manera exponencial, ¿no? Entonces, hoy sabemos de que la información calificada viaja en carretas, mientras que la información falsa viaja en un tren bala prácticamente, ¿no? ¿Y cuál es el problema de WhatsApp? WhatsApp en este momento está siendo utilizado tiene una amplitud en respecto a la franja etaria, niños, adolescentes, adultos mayores, No tiene un mientras filtro que, de edad. no, exactamente no hay un filtro de edad, tenemos usuarios de todas las edades, es una de las, es la red social más usada en nuestro país, y vos fíjate cómo eh, lo que yo noté y lo que también dicen respecto a los especialistas en esto, es de que desde personas de 35 años en adelante fueron los que compartieron más cantidad de información falsa durante este tiempo, o los que suelen compartir. Mientras que los adolescentes, el porcentaje de información falsa compartida por adultos desde 35 años en adelante era prácticamente el 75%. Mientras que eh, adolescentes y por debajo de los 30 años Adultos jóvenes. solamente los jóvenes aportaron un 20% a la viralización de noticias falsas, mientras que prácticamente niños, nada. Entonces vos fíjate ahí cómo se pone, y considerando que WhatsApp es más universal, eh, WhatsApp fue uno de los medios favoritos para que haya circulación de todo este tipo de información. ¿Y cuál es el problema? De que por más que uno intervenga, yo puedo intervenir sobre una persona, sobre un grupo, una vez que se empieza a disparar esa información falsa a través de los grupos, te imaginas que la velocidad y la cantidad de veces que se va compartiendo es tremenda. Entonces, yo al principio del aislamiento, comencé a hacer un trabajo de seguimiento de información falsa y tratar de inmediatamente detectar esa información, hacer la devolución al grupo de WhatsApp o en Facebook. Pero la verdad que fue pelear contra molinos de vientos porque me pasó en un grupo de WhatsApp
acá digamos en el barrio por seguridad, que al principio era por seguridad y hoy ya se transformó en más El grupo de vecinos. en un grupo de vecinos, entonces circulaba acerca de que el Banco Mundial, por ejemplo, iba a dar un subsidio de $2.000 a cada una de las personas que llenasen un formulario que se mandaba el link dentro del mensaje. Obviamente que ese formulario te llevaba a una página que te llenaba un rulo y no podías salir nunca de esa página y era mentira. A pesar de que yo inmediatamente chequeé eso y vuelvo a responder diciéndole, miren, esta información es falsa, inmediatamente, media hora después, los mismos miembros del grupo seguían compartiendo esa información. O sea que vos fíjate de que esto cuando empezó a circular una información falsa, va a generar también un efecto bola de nieve. Y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Y acá viene en la cual es imposible que a ese trabajo de chequeo y al trabajo de concientización sobre el no compartir la información y chequear la información que lo haga una persona, es bastante, bastante complicado y es imposible que una persona lo pueda hacer. Entonces, hoy el llamado a combatir la infodemia es más bien tiene que tratarse de una acción colectiva y no individual. ¿Bien? Yo creo que ahí viene el problema también, el que no considera la gente que ya no somos simplemente consumidores de la comunicación o de la información, sino que somos generadores. Al tener todos acceso a la red y poder compartir lo que pensamos y desarrollamos, generamos información y tenemos responsabilidad sobre eso. O sea, si yo genero una información y es errónea, tengo que tratar de ver que lo que estoy haciendo, no compartirlo, decir no, para, estoy errado y chequear siempre. Y esta Bueno, falta de conciencia de que yo soy fuente de información puede ser que me genere toda esta bola de nieve sin saberlo, así como también lo puedo hacer adrede, o sea, no sé que sale ninguno de los dos extremos. exactamente. Sí, exactamente. Entonces, algunos sostienen, ahí vi un video que compartió Alejandro Hurtado en el con el centro de estudiantes que hablaba de la historia del meme y cómo un meme se podía comportar, tenía una historia natural, ¿bien? Así, ella hizo toda una cuestión evolutiva. Vos fíjate que es una información falsa si lo comparamos a un sistema biológico, se comporta como tal. Primero porque comienza a replicarse, ¿bien? Luego de esa réplica comienza a generar esto, ¿no? El de llegar a una persona y esa persona infectarse de esa noticia y contagiar a otros. Y la información falsa también tiene esta característica, tiene una longevidad, es decir, no es que se frena hoy, bien, no, persiste en el tiempo y sobre todo lo más importante y por ahí alarmante es de que la información falsa va sufriendo mutaciones. Entonces vos te imaginas que al principio, como fue ese mensaje, y llegando al final, llegó mutado, tuvo una longevidad, se replicó y a su vez tuvo esta capacidad de poder infectar y nosotros, ¿no? De ser los vectores de toda esa información. Entonces, este es, digamos, un modelo que podemos decir de que la información falsa tiene eso, se podría comportar de alguna manera como un sistema biológico. Y es muy peligroso en este caso el tema de la mutación que puede recibir esa información porque obviamente que va a ir cambiando totalmente, totalmente el Ahí tenemos el contenido. efecto del teléfono descompuesto, o sea, empiezo a decir una cosa y Totalmente, termino sí. con algo totalmente diferente. Acá Belén Abrigato nos preguntó si esta difusión de las noticias falsas puede verse también al poco entendimiento de la gente sobre el lenguaje científico, o sea, también podría ser uno de los factores esto de que nos cuesta bajar el conocimiento o el lenguaje para romper esta brecha que hay entre la sociedad y la ciencia y que la gente entienda mejor y no genere estos errores de información o compartir esto. O sea, ¿faltaría también un Sí. trabajo desde ahí o Bueno, yo lo tomo esto como una cuestión más compleja, debido a que si creemos en información falsa es porque estamos descreyendo de la información verdadera, ¿no? Y
siempre y pasó y pasa en todo el mundo el fenómeno de desinformación. Es decir, hacemos cortina de humo, o sea, los medios de comunicación haciendo cortina de humo para tapar otra cosa. Entonces, en la sociedad actual está instalada la idea de la desinformación y hay mucha desconfianza, inclusive, por la información oficial o la información de medios de comunicación que son supuestamente la fuente confiable de conocimiento. Eso es por una parte. Sí. Por otro lado, lo que está surgiendo es que sí hay una brecha con respecto a la interacción de los científicos, investigadores o de todos los actores de ciencia con la sociedad. Vos fíjate que actualmente no, o sea, si bien está aumentando de a poco lo que es la divulgación científica como una herramienta de alfabetización en un medio no formal y tratar de llevar y acrecentar la cultura científica de la sociedad, es una actividad que la realizan muy pocas personas. ¿Por qué? Porque hoy quizás se está valorando un poco más la divulgación científica cuando el mundo o las sociedades empiezan a darse cuenta de la importancia de la cultura científica. ¿Bien? Entonces, hasta hace no mucho tiempo, los divulgadores científicos eran considerados como vulgarizadores científicos y la fracción más dura que había de la ciencia, hablemos de los científicos que no salían de su laboratorio y de los que siempre hablaban el mismo lenguaje a sus colegas, no veían bien que los investigadores o los actores de ciencia estén en el escenario, en la calle, en el terreno, hablando de ciencia, cuando ellos consideraban de que en realidad el lenguaje científico tendría que ser bidireccional entre Claro, le quitaba el científicos. estatus, digamos. Deja de ser tan Exactamente. importante o todo demás si no lo hablas así, no necesariamente. Exactamente. Entonces, eso llevó a que hoy grandes divulgadores, como por ejemplo el caso acá en Argentina de Diego Golombek, sea bastante cuestionado y bastante, bueno, cuestionado y por sus colegas, considerando de que estaba perdiendo tiempo haciendo divulgación científica y que en realidad lo que tendría que hacer el investigador era estar en el laboratorio, en su gabinete y compartiendo esa información con los científicos. Cuando en realidad muchos, cuando nos fuimos formando como alumnos y como investigadores, sabemos que una de las principales características que tiene el conocimiento científico es que es comunicable, ¿bien? Pero no comunicable a nuestros pares, sino que tiene que ser comunicables a todos. Entonces, cuando empieza a tomar más importancia el concepto de cultura científica, es donde nos empezamos a ver de que en realidad la ciencia tiene que servir para algo, y si la ciencia no se comunica, no es ciencia. Entonces, también empezó a tomar la opinión pública a ser muy importante, y también empezó ahí, digamos, los actores de ciencia a poner el ojo en la sociedad y tratar de ir hacia la sociedad. Y esto, bueno, de a poco va cambiando el escenario. Creo que hoy necesitamos muchos actores de ciencia haciendo divulgación, pero también es una carencia, ¿no? Es una carencia que tienen, por ejemplo, los planes de estudios de las carreras científicas, en donde todas son materias, o el plan de estudio está orientado a que la persona sea investigadora y investigue. Y como ya vimos que faltan muchos actores de ciencia cumpliendo funciones en otros organismos fuera del ambiente científico y académico, creo que también debemos empezar a ver que tenemos que formar profesionales de ciencia que sean también divulgadores, porque nos forman y salimos como así ciegos a que tenemos que publicar en Nature, Science, esas revistas, y no esto, ¿no? De hablar en la radio, de escribir un artículo para que todos los entiendan, de empezar a decir un día, bueno, a ver, hago ciencia en un barrio al que sé que no le va a llegar ciencia, a los barrios que son excluidos. Entonces, eso fíjate que no está, ¿no?
pero sí a los que somos también docentes, eso nos va tomando, porque, bueno, obviamente cuando nos formamos como docentes, sabemos que el escenario es bastante complejo, ¿bien? Entonces, yo creo que hoy también tiene que pasar por un cambio en la mirada de quienes realizan los planes de estudio, de quienes tienen que poner atención de que necesitamos actores de ciencia que hagan divulgación y que justamente hagan esto, ¿no? Lo que decía una de las preguntas era esto, tratar de acercar al mundo científico a la sociedad. Pero no, pero lamentablemente no lo podemos acercar de la misma manera que nos acercan nuestros profesores en la universidad a nosotros, sino que tenemos que hacer todo un trabajo, un proceso que se conoce como transposición, para tratar de llegar con elementos, ¿bien? Que las Claro. personas sepan, ¿no? Y Entonces, también hay que competir ahí, tenemos que entrar a competir con esta información de las noticias falsas, o sea, decir, mira, lo verdadero exactamente, también tiene que ser atractivo, tiene que ser entendible y decir, esto es real, míralo. Y en una era como la de ahora en que todos sabemos nuestra atención no es más de 1 o 2 minutos en un video y si no llama la atención no nos quedamos, tenemos que saber vender la ciencia, no solo comunicarla, hay que venderla. exactamente, exactamente. Sí, yo creo que es necesario un mayor acercamiento de los actores de ciencia a la sociedad. Y vos fíjate de que ya la sociedad está en algún momento ya en los últimos tiempos empezó a tomar más participación y comenzó también a sentir de que era necesario el apoyo a la ciencia, como también en algún momento seguramente nos van a pedir más, más soluciones o nos van a pedir explicación de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, hoy, esto se ve claramente, ¿no? Ya como en Argentina, eh, la ciencia aplicada se hizo visible, por ejemplo, con la implementación o el desarrollo del kit para detectar ARN viral con un kit desarrollado íntegramente en Argentina, ¿no? Entonces, eso vos fíjate cómo también ahí esa llegada le está mostrando a la gente para qué sirve la ciencia, ¿bien? Y yo creo que eso es lo que necesitamos, continuamente demostrar y contarle a la gente qué es lo que está haciendo la ciencia. Yo en mi caso, durante esta época de estar en casa, tengo un contacto con una radio salteña todos los viernes. Entonces, en donde vamos haciendo una columna radial y voy explicando muchas situaciones científicas de esa semana. Y por ejemplo, me tocó explicar en qué consistía el kit de detección y cuál era la diferencia que había con los kits que vienen de otras partes. Bueno, entonces, eso, por ejemplo, tuvo luego en los comentarios y los audios que me llegaban una buena aceptación debido a que estaba yo como divulgador explicando de manera, traté de hacerlo lo más sencilla posible, cómo funcionaba eso. Y de alguna manera también volviendo a remarcar, esto es investigación que es financiada por el Estado, o sea que son los que ustedes están aportando para que se haga este tipo de investigación, y sobre todo mostrar de que no todo la investigación que se hace está plasmada en papers, en libros, sino también en objetos o desarrollos tecnológicos o cualquier otro tipo de producto que nos mejora la calidad de vida y que nos sirve, ¿bien? Entonces, eso de alguna manera también, como divulgadores, tenemos que empezar a mostrar la utilidad que tiene la ciencia en cada una de nuestras acciones diarias. Sí, cortar esta la idea de que la ciencia solo acumula conocimiento. En realidad, el conocimiento que buscamos es para mejorar nuestra calidad de vida y poder desarrollarla mejor. Volviendo al tema Exactamente. de las noticias falsas, ¿cómo podemos compartir perdón, evadir o combatir, quería decir, todo lo que son las fake news, toda la infodemia y todo esto? ¿Cómo podemos Bueno, decir, a ver, me llegó esto, cuáles serían como los pasos o los tips que tengo que seguir para saber si es de buena fuente o no esa información? perfecto, muy buena pregunta. Eh, cada vez que nos llegue información falsa, es seguramente información que nos está llegando por alguna fuente
no convencional, es decir, lo podemos ver por YouTube, lo podemos ver por Facebook, nos puede llegar por WhatsApp. Primero, hay un punto que me encantó de una conferencia que escuché hace poco que decía que una gran noticia requiere una gran evidencia. Entonces, lo primero que voy a ver cada vez que me llega algo, a ver, pienso, me detengo un momento a ver si realmente cuál es la evidencia que hay con respecto a esto. Bien, Sí. entonces, con esa premisa, yo ya voy a poner un freno y antes de apretar el botón peligroso, ese que dice compartir, bien, o el darle el like, y poner ahí un freno pensando si realmente eso tiene una evidencia. Y empezar a leer detenidamente y no entrar en pánico porque llegaron noticias que eran realmente, algunos leía y prácticamente era un desastre natural inminente. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recurrir al beneficio de la duda. Llega una información, dudar hasta ver si realmente tiene comprobación o no. ¿Y cómo puedo comprobar hoy? Hoy es muy fácil comprobar. Puedo a través de los buscadores, o sea, puedo el famoso googlear, puedo googlear esa información, que seguramente si es una información falsa, ya está en Google reportada como una información falsa. Me llegó una foto con una información falsa, puedo buscar, hacer esa búsqueda de esa foto en un buscador y seguramente en otra parte ya fue reportada como falsa. Entonces vos fíjate que ahí, en ese ejercicio de busquemos la evidencia, pongamos en duda, ya he ganado unos cuantos minutos de que esa noticia salga de ese dispositivo y que comience la fase exponencial de contagio, por así decirlo, o de transmisión de esa información. Ahora, eso por un lado, entonces yo digo, bueno, no permito. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Empezar a recurrir a mucha gente. Entonces, hoy creo que más que nunca, los alumnos, actores de ciencia, tienen que salir a la cancha y también darse a conocer que ellos son actores de ciencia. Entonces, muchas veces ayudando a esta gente diciendo, bueno, a ver, yo te ayudo a chequear la información. Los que manejamos información científica a menudo ya conocemos los atajos, los sitios donde recurrir a información, pero creo yo de que, por ejemplo, a ver, pongamos el ejemplo de nuestro abuelo en casa que compartió una información y no tiene duda. Bueno, primero explicar de qué se trata, ayudarlo y enseñarle a chequear eso o chequearla yo y directamente decirle, bueno, esta información es falsa, lo mejor que puedes hacer es eliminar el mensaje, porque si lo dejamos en latencia, en algún momento ese mensaje o ese posteo Vale, lo podemos, exactamente, lo se dejamos vuelve en a... latencia, exactamente. Y empezar también a la gente a que empiece a ser más mesurada con esto de la información. Primero, todos debemos realizar una dieta mediática, sí o sí, ya hoy la cantidad de información que hay, o sea, el volumen de la infodemia es tremendo. Entonces, de algún momento tengo que empezar a seleccionar qué información voy a recibir. Nadie me obliga a ver un noticiero que transmite las 24 horas, o sea, tranquilamente tendría que ver. Y también, por ejemplo, empezar a esto, lo que está muy recomendado, seleccionar las horas del día en las cuales voy a encender la televisión o voy a conectarme a un canal de noticias. Porque también la gente dice, todo el día nos pasan, digamos, eso tiene otra beta. Y ahí también voy a empezar a poder contrastar esta, ¿no? La noticia oficial con respecto a la noticia falsa. Un punto clave, por ejemplo, te doy con esto. Primero, considerar que solamente los sitios oficiales y los medios de comunicación son los que en realidad transmiten información que está en cierta medida chequeada y es información que es controlada o regulada por agentes de control. Bien, entonces, cada vez que me llegue alguna información por WhatsApp, por ejemplo, tengo que empezar a dudar. Bien, porque yo sé que no es una red que sirve para la transmisión de noticias. Ejemplo, cuando recién comenzó el aislamiento social acá en Argentina, empezó a circular por WhatsApp y luego por Facebook una nota de la Gaceta cuando decían que mucho antes de que se dé el primer caso acá en Tucumán, que había 4 casos positivos en Tucumán. Eso generó un revuelo tremendo, una multiplicación de esa información hasta que, bueno, los que estamos ahí detrás de esas noticias, vimos que
era un recorte del diario de mayor tirada acá de Tucumán, o sea, Diario de la Gaceta, pero en realidad era una noticia armada, porque tenía el logo de la Gaceta, pero todo el contenido que tenía la noticia tenía tremendos errores de ortografía, ¿bien? Y datos imprecisos en los cuales vos decir, esto no puede ser, no puede ser real. Inmediatamente entonces tenés que comenzar a decir, gente, fíjense, tiene errores de ortografía, pero tiene serios errores de ortografía. O sea, empecemos a poner ahí, a dudar de si realmente eso es cierto y de alguna manera dar de baja, ¿no?, a lo que se está dando. Entonces, Claro, de esa por lo menos manera, poner un freno, un filtro, no lo vamos a frenar porque es casi imposible, pero le disminuís el impacto que va a tener. exactamente. Entonces, si yo ya veo que algo que no concuerda, que hay datos que no son, o datos que no se ajustan a la realidad. Pasó después con respecto a que los datos oficiales acerca de la cantidad de contagios y la cantidad de muertes no eran los reales. O sea, los medios de comunicación, el gobierno, todos nos mienten. Entonces me pasó que tuve que intervenir en una página, una comunidad dentro de Facebook, en donde a través de un meme, y vos fíjate cómo hoy nos informamos más a través de los memes que a través de las noticias en sí, hacía referencia el meme que, bueno, tanta cantidad de infectados por dengue, tanto infectados por sarampión, gente enferma en sarampión, y luego ponía en duda y con una carita como burlándose la cantidad de muertos que había por coronavirus, haciendo a referencia que en ese momento que había alrededor de 200, que la cantidad de muertos por coronavirus era mucho más grande. Entonces, cuando intervengo ante esta noticia, le pregunto al administrador que me responda cuántos casos en su provincia y en su localidad había y que me indique la cantidad de muertos que él certificadamente me podía dar. Se armó un revuelo porque en realidad ese meme buscaba justamente la opinión, que se levantó el posteo, nunca me respondieron, y desde ahí comenzamos, empezó a haber un ciberpatrullaje de ese perfil, en donde la gente empezó a dudar, ¿no? Porque hoy también la opinión pública es muy importante. Entonces, cuando uno en realidad se encuentra ante información falsa, lo que tengo que, y si vos me mandaste a mí, yo lo que primero tengo que decir, a ver, Ileana, ¿de dónde sacaste vos esto? ¿De dónde decís que la cantidad de estos datos no son lo que me están mostrando? ¿Me podrías dar vos la cifra oficial? Y, digamos, y ahí empezamos ya a cortar un poco, ¿bien? Esa viralización. ¿Qué otra cosa que podemos hacer? Hay sitios, hay sitios que yo puedo recurrir en donde se van plataformas como por ejemplo Confiar, que es de Telam, en donde tenemos diferentes herramientas, en donde podemos ver verdaderos falsos, por ejemplo, de la pandemia, una caja de herramientas en donde podemos descubrir cuáles son las noticias falsas que se están circulando y también las maneras de chequear esa información. Entonces hay sitios y también hay muchos blogs de ciencia que son serios, que se difunden mucho por Facebook, en donde también están haciendo esto, ¿no?, de tirar abajo las noticias falsas. Pero como si nos llega una noticia que nosotros dudamos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de dudar, tratar de pensar si en esa noticia realmente dice así y empezar a ver cuál es el contraste, ¿no? Eso, como te decía, nos Hacerle un mienten a filtro. hacer exactamente y empezar a tener un poco más de criterio pensando en realidad de que por qué, o esto es lo que te decía, si nos están mintiendo con la cantidad de contagiados que hay, bueno, a ver, danos vos o de dónde sacás vos esta información. Y lo cual yo creo que cuando uno empieza a intervenir de esa manera, también ya empieza a frenar y en la próxima, si yo mandé algo falso y después 5 usuarios me están preguntando, che, ¿de dónde sacaste vos esa información? Creo que para la próxima vez voy a tener que ser más precavido y empezar a chequear. Pero lamentablemente esto lo que tiene, las noticias falsas tienen ese comportamiento viral. Nacen, se reproducen, se transmiten y mutan. O sea que, y sobre todo, que en ese proceso, que es muy parecido al biológico, tenemos una longevidad. O sea que inició la noticia falsa
vaya a saber cuándo podremos terminarla. Se van adaptando. Acá nos pregunta Ferdich, Franco, ¿cuáles son las fuentes que maneja o utiliza un científico para buscar información verdadera? Si hay páginas particulares y si podrías dar algunos ejemplos. Bueno, el ejemplo local, que es el ejemplo que está en donde participan periodistas y participan científicos, es el que acabo de nombrar, el de la agencia Telam, que es la página Confiar. Tenemos que entrar a la página Telam y Telam nos lleva directamente a la plataforma Confiar. Luego la información que tengo que chequear, o sea, es primero, si viene una información que dice que acerca de un instituto en tal lugar y del doctor tanto que dijo tal cosa, lo primero que tengo que hacer es chequear esa información. Entonces, Existe el generalmente, instituto y el doctor. si existe el instituto, se cita el doctor, y lo que hacemos en general es a través del Google académico, que es un buen filtro, y inmediatamente cuando esa información me cita, por ejemplo, hubo mucha información acerca de, de que las personas que fueron vacunadas contra la BCG, perdón, con la vacuna BCG, habían tenido, los casos de COVID habían sido más leves y había poblaciones prácticamente en las cuales estaban como así una especie de inmunes No lo sé. a la infección, a infectarse. Muchos diarios serios nos indican, fue publicado en tal revista. Entonces, por ejemplo, es muy fácil hoy ir a la revista y buscar esa información. Y si yo voy a postear luego, decir, bueno, esta información por investigadores de tal universidad y anexar el link donde está la revista. En Sería bueno general, eso de siempre tratar de llegar al origen de la información para evitar exactamente, esta sí, mutación y el teléfono de compuesto. O sea, lo reviso exactamente. de esa manera. Entonces, Exactamente, tal cual. Hacemos un doble chequeo de esa información y muchas veces lo que yo suelo hacer es cada vez que encuentro una información falsa o una foto falsa, lo que hago es hacerle un sello por encima que diga noticia falsa, falso, y a eso crear una imagen y volverlo a pasar por Facebook o por los grupos de WhatsApp. Yo creo que la información, hoy por hoy, la información oficial es la que nos tenemos que estar al tanto y tratar de evitar de caer en estos detalles de que el médico que lo dice es un médico que fue desplazado de tal lugar porque no quieren que se enteren la verdad. Vamos directamente a las fuentes oficiales y también a ciertos medios de comunicación que sabemos que tienen un control. ¿Bien? sí. Yo dudaría en entrar y creer en videos en YouTube, a donde tenemos la mayor cantidad de videos de las historias o las teorías conspirativas, e incluso de personas que suben videos hablando de que la pandemia no existe, que en realidad es un ejercicio militar en donde nos están entrenando, ¿bien? Por directivas, por ejemplo, de un grupo liderado por Bill Gates. Y vos sabés que lo peligroso de todo esto, de que esas personas que hablan tiran su currículum, de que son infectólogos, médicos, una cosa tremenda, a lo cual genera justamente eso, ¿no? De primero ganar, con mi currículum lo que estoy generando es ganar la veracidad. Y luego hacer todo un descargo de cosas que son mías, o sea, son opiniones mías, y ahí es donde la gente comienza con todo con este problema de no saber hasta dónde qué es cierto y qué no es cierto. Porque hoy sabemos de que ¿no? Los diplomas acreditan mucho. Entonces, que yo ya bien diga, soy fulano de tal y catedrático de acá, investigador de acá, la gente ya genera una especie de confianza o de falsa confianza, ¿no? Por así decirlo, y es lo que entra después acá en una especie ya de disyuntiva, es si en realidad quién dice la verdad, o los medios oficiales, o la noticia oficial, o este señor de que está escondido haciendo su video desde un lugar remoto, porque lo que él dice va contra de los gobiernos y de los intereses de mucha gente,
Entonces, es muy complejo luego de tratar de frenar eso. Y yo creo que si no frenamos un poco, a ver, a la curva de infodemia siempre va ascendente. Lo que podemos lograr es frenar un poco la cantidad de información mediante evitar la viralización, pero además de que es un fenómeno que llegó para quedarse ya por siempre, lo que está causando esto es que tanta noticia falsa hace de que la gente desconfíe y en el momento que lleguen las buenas noticias de verdad, la gente prácticamente esas noticias no van a tener buena recepción. ¿Por qué? Porque van a ser noticias que van a estar totalmente cuestionadas y, y obviamente muy vapuleadas justamente por todo un entorno de noticias que no existen y que la crearon personas utilizando esta crisis para montar sus intereses. Sí, hay que tener cuidado esto de cuando uno utiliza chapas, utiliza otros medios que no es la misma noticia para la credibilidad, ahí es como que pongamos una alerta, tipo, lo dijo, yo soy médico, epidemiólogo, ya sospecha un poco, si te dice lo dijo la universidad tanto, nos fijemos si es eso y ayudemos un poco a frenar esto. Es muy importante, porque si nosotros continuamos esto, o sea, la única forma de achatar esta curva, si lo hacemos la comparación, es combatirla con la veracidad. Entonces, la forma que Exactamente. tenemos es, y es muy bueno también esto que vos decís de generar otros póster o posteos que funcionen como utiliza el mismo mecanismo de reproducción, pues estos posteos que dicen falso, Exactamente, sí, sí. para que ayuden al mecanismo de bajar esta curva. La información falsa siempre va a apelar a nuestras emociones, va a apelar al sensacionalismo, a esto que te pega de golpe y vos decís, no, lo tengo que compartir porque está pasando, y que si vos lo pensás dos veces, te entra la duda. Entonces tenemos que tener mucho Así es. cuidado este tipo de la información, esta epidemia que viene con los medios de comunicación y desde que existe la comunicación entre todos, que no es solo la comunicación digital o el internet, sino desde los diarios, la radio, las cartas, desde mucho atrás, la tenemos que compartir y tenemos que estar muy atentos, porque somos agentes activos nosotros. Sí, Así no, y que sobre todo, sí, sobre todo una cuestión que nosotros no la tenemos en cuenta. Las noticias falsas también que nos llegan es porque en algún momento nosotros, que regalamos datos, porque una aplicación, lo que sea, entregamos datos. Todos nuestros datos de búsqueda van generándose en especie de bancos de datos personales, a lo cual la distribución de las noticias falsas también es a través de bots, es decir, que la hacen programas, y no hay específicamente humanos detrás de la circulación de noticias falsas. Entonces, si yo soy consumidor de noticias falsas, es obviamente que los algoritmos que utilizan los sistemas informáticos van a reconocer eso inmediatamente. ¿Qué van a pasar? Me van a empezar a ofrecer más noticias falsas y yo como consumidor empiezo a hacerla circular y hacer que siga el ciclo natural ese que tienen este tipo de información. Y vos fíjate que acá, en este caso, bueno, mira, ahí dicen acerca de Rusia. Y quiero contar un caso con respecto también a lo que es Rusia. Bueno, sabemos que es un gobierno bastante particular. De hecho, sí, Google nos espía exactamente en para ver realidad, el a ver, navigato. yo quiero dar un datazo, perdón. Es como, nada es gratis de las aplicaciones y cosas que nos dan. Le estamos Exactamente, pagando sí. con nuestra información y nuestro banco de Exactamente. información, gente, es otra Sí, moneda que es sí, corriente. antes de volver al tema Rusia, en un curso que hice de comunicación de la ciencia, hablaban acerca de que hoy, Emilio, se nos está por sí, cortar en 19 segundos. no, listo, El listo, lo corto y vemos. arrancamos un ratito más y de ahí ya, espérame, o Bueno, sea, voy a cortar el vivo y volvemos un ratito más y de ahí vamos haciendo el bueno, cierre, ¿sí? No nos hacemos una dejen. pausa entonces. Una pausita, vayan al baño a tomar algo y El ejemplo, bueno, primero, el ejemplo de Rusia fue un ejemplo muy gracioso, porque al principio, hoy como que se conocen y no sabemos hasta qué punto los datos reales acerca de contagio y muertos que tiene Rusia, y surgió durante los primeros días de marzo
un video que tuvo una repercusión tremenda en Facebook, en donde estaba el presidente de Rusia dando un discurso ante todo el cuerpo militar de Rusia, obviamente él hablando en su idioma, y abajo aparecían los subtítulos de lo que hablaba, y hacía referencia a que estaban preparados para combatir este virus que había sido diseñado en laboratorios chinos, y de que era toda esto una maniobra, estrategia de China para exterminar a la población anciana, para tomar el control del económico mundial y justamente para terminar con todas las potencias, las otras potencias. Pero eso fue un subtítulo que cualquier persona lo fue agregando, pero en realidad lo que decía era otra cosa, nada que ver. Entonces eso circuló y todo el mundo lo puso en ese momento a Putin como que era el que iba a encabezar la lucha contra China para derribar esta historia. Y considerando además que sabemos hoy que tenemos la certeza de que esto todo comenzó por una zoonosis, ¿bien? Todavía allí, y ahí están las herramientas, no tan solo de ahora, sino de ya papers de hace muchos años que ya hablaban acerca de la posibilidad de una epidemia a causa del consumo de animales salvajes y de fauna silvestre que se comían, que se consume justamente en muchos lugares de China. Bueno, entonces ese es el También ejemplo hay que ruso que ver todo el impacto social que tiene detrás de esta xenofobia que se genera, porque nosotros venimos viendo con varias charlas que vino dando Marcela anteriormente, habla de esto de que siempre cuando hay estas situaciones es o culpa de algún grupo que no pertenece o al que le quieren hacer la, una contra, entonces siempre son los chinos, siempre son que quieren dominar el mundo, o sea, todo el tiempo buscamos un enemigo común, ya que al enemigo, que en este caso es el virus, no lo podemos atacar directamente. sí, sí. Antes de responderle a Enzo, una pregunta muy interesante que hace, le quería decir esto, de que si bien hay programas informáticos, o sea, los bots que nos llegan información continuamente y nos llega a través de Facebook o, por ejemplo, información falsa, es porque nosotros también entregamos demasiados datos todo el tiempo cada vez que hacemos nuestra búsqueda en Internet. Inmediatamente desde mi computadora, si yo ya busco información sobre un determinado tema, inmediatamente eso es captado y va a empezar a generar nuevamente esa retroalimentación, ¿no? Entonces, fíjense en ustedes el caso, hagan la prueba nada más, busquen una sola vez en Mercado Libre, por ejemplo, una computadora. A los 5 minutos en sus mails, en su Facebook, van a tener ofertas de computadoras de, no sé, de diferentes partes, diferentes lugares, ¿no? Entonces, ese también es los datos nuestros en el futuro dicen que van a comercializarse o van a tener un mercado al igual que el oro en estos momentos, ¿no? Hoy en día Preguntaba, se maneja sí, eso, por ejemplo, cuando yo te pago publicidades, las empresas lo que hacen es, mira, yo necesito que las personas de 25 a 30 años compren esto porque el producto es para ellos y generás este sector de mercado que salen todas las sí, personas que tienen ese rango etario. Y no es más, por ejemplo, todo lo que es los comandos por voz y todo eso, que la gente dice, yo digo algo y aparece en mi búsqueda, es sí, porque vos habilitaste a que te escuchen, vos dejaste que te escuchen todas exactamente. las cosas, y bueno, te van a usar esa información, no No, es no, gratis, nada es gratis. eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y hagan la prueba, ya van a ver que busquen algo y van a tener información ahí porque nosotros vamos entregando datos sin saberlos. Y somos y ustedes se han dado cuenta que cada vez que bajamos una aplicación a nuestro celular o un programa en la computadora, las aplicaciones y los programas son muy respetuosos porque nos preguntan si permite que esta aplicación entre a su base de datos, permite que esto haga, y nos piden tantos permisos, pero resulta que después nos sacan tanta información a partir de eso que ya no es tan respetuosa la aplicación, ¿no? Y Claro, fíjate te que, pregunto la primera y hago lo que quiero después. Acá lo dice un comentario es, exactamente, ¿para qué quiere Candy Crush mi ubicación, exactamente. Entonces, a partir de esto, de que uno busca informaciones falsas
o ve un video de alguna teoría conspirativa, es que después esos datos, de alguna manera, vuelven a retroalimentar y nos creen consumidores de esas noticias. ¿Quiere responder algo ahí a lo que hablaba, hizo una pregunta Enzo Ancalay acerca de los profesionales anti-cuarentena? Primero, esta situación que estamos viviendo, yo considero que ya no se puede decir cuarentena, y se decía cuarentena porque era un concepto médico antiguo, ¿no? De cuando aquellas enfermedades tenían un periodo de, un periodo de normal de 40 días, pero nadie nos dijo que iban a ser 40 días, o sea, estamos ante una situación de una enfermedad emergente en donde todavía todos los días van apareciendo cosas nuevas y todavía no tenemos no tenemos muchas cosas claras. Entonces, Vamos a eso tapando agujeros, ¿eh? Vamos a los ponchazos, gente, acá. No tenemos idea qué hoy pasa, entonces, bueno, salió esto, arreglemos esto. exactamente, y se hace, y los datos científicos lo que hacen es ir a hacer que avancemos, pero yo por la idea esto de que en ningún momento se dijo que iban a ser 40 días, ¿no? Es un concepto ya medio arcaico para mí desde el punto de vista desde la infectología, ¿no? Lo correcto era hablar del aislamiento. Ahora, esto considero que no es una decisión política, el aislamiento social, sino esto está en base a profesionales, o sea, a esto no lo decidieron el gobierno, sus ministros, sino que también hay por detrás y por primera vez un grupo de profesionales que lo están tomando al tema tan, pero tan de una manera seria, a lo Claro, cual mucho eh, asesoramiento detrás, que eso es algo que no exactamente, se está viendo. exactamente. No es una decisión política esto. Y tampoco esto el de que ya queremos salir. Primero, porque si bien la situación es muy heterogénea a lo largo del país, no estamos dentro de los centros de los centros urbanos en donde los contagios se están dando de una manera acelerada y lo estamos viendo, porque no es una puesta en escena de lo que está pasando. Entonces creo de que pensar de que el foco está a 1000 kilómetros de distancia y empezar a liberar, así de volver a la normalidad como era antes, me parece una manera irresponsable porque recuerden de que esto se comenzó en China y uno nunca pensó de que empezó en China, decíamos, y cuando nos dimos cuenta, ya lo teníamos acá. Entonces, de la misma manera, creo yo, que se desaceleró la curva, eh, Se puede volver a acelerar. se puede volver a acelerar y puede generar más, puede ser peor el efecto. Y consideremos que además esta medida sanitaria, porque no fue una medida política, lo que hizo es contrarrestar los efectos que se vieron en otros países, ¿bien? Y en realidad es preparar el sistema sanitario que no estaba preparado para tratar de estar mejor cuando se diese el pico ese de contagios. Entonces yo creo que como profesionales y sabiendo acerca de la dinámica que tiene este tipo de enfermedad y sobre todo que es nueva, es bastante irresponsable hablar de esto de que rompamos la cuarentena, que salgamos toda la calle, porque en realidad no sabemos, todavía no se conoce al 99.9% el comportamiento del virus y todos los días van apareciendo datos que nos indican de que en realidad el aislamiento sería la única manera de evitar los contagios. Y es lo que permite detenerlo. Además, nosotros, el aislamiento que nos permitió es lo que vos decías, ganar tiempo. No es que se va a desaparecer la enfermedad, el virus, sino estás ganando tiempo para prepararte en caso de que pase lo peor. Ningún país en el mundo, por Exactamente. más avanzado o de primer mundo que sea, está preparado para que se te Ujú. muera un 20, 30% de la población. O sea, No, para nada. son No, y impactos. aparte, es un impacto grande. Pero a lo que voy de nuevo, no se trató a esto de una decisión netamente política. Fue una decisión sanitaria y por detrás de los actores políticos, que son los que determinan, los que dictaminan y los que
ponen las leyes para que se cumplan, hay detrás profesionales, ¿no? Entonces que esto es bastante serio y es por ahí, yo lo veo también un poco contraproducente, que los mismos profesionales también estén con la idea esta de el no pasa nada. Y en realidad sí pasa. Y si lo vemos desde ese punto de vista, tenemos países vecinos que lamentablemente la están pasando muy, pero muy mal en estos momentos a causa de esto, ¿no? Del tomar todo a la ligera, y sobre todo por muchas cuestiones también con la desinformación, ¿no? Así que para mí, yo creo que yo siempre fui de la idea de que no iba a durar 40 días, porque cuarentena era para algunas enfermedades producidas, por ejemplo, en la peste negra, que se sabía que la enfermedad duraba 40 días, pero acá no sabemos eso. Estamos ante una situación emergente, ante un virus que todavía no sé si conocemos la mitad de lo que, de los datos que tendrían que ser. Acá hacen una consultita, te preguntan como profesor y como padre, ¿qué opinas sobre el retorno a clases? Bueno, primero, eso lo venía reflexionando de hace tiempo, que primero para mí va a ser un retorno caótico cuando tenga que serlo, porque lamentablemente es volver a poner las piezas de algo que funcionaba con total normalidad. Yo creo que el retorno primero tendría que ser gradual y tendría que haber un calendario también para el retorno, considerando lo siguiente. Yo creo que en este momento lo fundamental es la transmisión de la enfermedad, es por la dispersión que tenemos las personas. Entonces, te imaginas que sí, eh, yo creo que primero tendrían que volver los alumnos que tienen menos posibilidades de dispersión, por ejemplo, aquellos que los padres los llevan y los retiran del colegio. O sea, sabemos que están más controlados porque no tienen luego, no salen a pasear o no se dispersan más. Y luego así, gradualmente, este, a la, hasta los otros, digamos, grupos, o sea, de nivel medio y nivel superior, a los cuales tienden a tener mayor dispersión, ¿no? Porque generalmente, pues, fíjate, a un niño de la primaria lo llevo en el colegio, luego lo traigo directamente a casa. El niño de secundaria, que lo que tiene ya la posibilidad esta de poder salir a pasear y no hace el retorno directo, y el universitario que directamente se la pasa todo el día en la universidad, ¿no? Entonces, en este caso, los adultos seríamos los que estaríamos más, seríamos los vectores más, por así decirlo, más adecuados, ¿no? Eso es mi opinión eh, personal. Y bueno, y acá dice con respecto a esto de que como que pasen directo sin aprender todos los contenidos, y lamentablemente esto es una situación totalmente excepcional. Nunca, Hay ninguno de nosotros se sacrificios que imagina, siempre nos sí, va a estamos ahí ante una situación en la cual no sabemos no sabemos lo que está pasando ahora y mucho menos qué es lo que se viene. Y la verdad que yo como padre primero pienso de que, primero, tengo mis hijos recién en nivel inicial y en segundo grado, entonces por lo tanto, para mí no es tan grave esa pérdida de eso, de ese tiempo de aprendizaje, ¿no? Hay otros momentos en donde se puede recuperar y considerando que bueno, es una situación en donde casi un porcentaje, no sé si diría alto, pero sí hay un número de personas que siguen todavía escolarizándose, a lo cual ese punto tiene que ser importante y ser valorado por la sociedad. ¿Cómo es importante hoy, así como son importantes los médicos? Ahora muchas personas están cayendo en la importancia que tienen los maestros, los docentes, ¿bien? Entonces, en la cual ya como padres estamos limitados y no podemos realizar la tarea que tiene un educador. Entonces, creo que es un buen momento también para revalorizar, así como bien merecido lo tienen el personal de la sanidad, hoy también en día unos actores que siempre fueron subestimados, que es el sector educativo, también que tiene que revalorizarse. Y yo considero que, a ver,
no es lo mismo lo que un chico que está en la primaria aprenda a lo mismo que en los mismos contenidos de la secundaria, ni mucho menos de la universidad. A ver, yo creo que a todo esto todavía requiere mucho análisis, debido a que es una situación excepcional y puede ser También por enfrenta esto de que no sabemos qué está pasando, o sea, no sabemos, es una situación totalmente nueva para la que no se estaba preparado y que nuestros métodos convencionales de educación no se pueden ajustar a esta nueva situación. Entonces también es ir exactamente. como parchando y tenemos mucha heterogeneidad, mucha variedad de situaciones que cuesta mucho más. Sí, y hay Es que una- hacerse la idea de una nueva normalidad. A sí, eso es lo que tenemos que entrar en la cabeza, de una nueva normalidad. Y en esa nueva normalidad entra mucho lo de la información, de la infodemia, y empezar a ver en realidad qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve de información disponible. Y yo, como ciudadano responsable, también hacer este ejercicio de frenar un poco la circulación de información falsa y ser un agente también de cambio, ¿no? Ya te dije, a la curva de desinformación no la vamos a bajar, pero sí de alguna manera la podemos desacelerar con el tiempo, y eso seguramente va a dar un efecto positivo a largo plazo. Porque, vuelvo a repetir, este fenómeno llegó y llegó para quedarse. O sea, ante cualquier otra situación que tengamos, la infodemia va a estar presente, y ya hemos visto además cómo en esta situación de aislamiento la desinformación o la mala información ha tenido también su lugar, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido un mes de abril con amenaza de meteoritos, se explotaron la información acerca del lugar donde iba a caer el meteorito, que iba a ser toda una situación. Empezó también esta crisis, la oportunidad para que ciertos grupos empiecen a emitir mensajes religiosos apocalípticos, en los cuales ya había de que, recuerdo de una radio de Perú que transmitieron una iglesia, el pastor hacía hablar a una niña que decía que iba a haber un día en el mes de abril en el cual nadie tenía que salir de las casas porque una nube tóxica iba a matar a todos. Generó un espanto tremendo. Empezaron a circular muchos videos de que eh, eh, astrólogos o videntes ya predijeron esta situación el año pasado. Ahora que siempre en estas crisis surge todo esto profético, religioso, no, surge todo. Y bueno, pero siempre fíjate está que detrás. sí, 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 sí. Y eso surge justamente porque, como te decía al principio, el virus es un evento natural sobre el que cada uno va a montar su interés. Y acá, obviamente, que cada uno tiene un interés en particular, pero yo creo que como actores de ciencia, como actores de las ciencias, tenemos que empezar a frenar de esa manera y empezar a hacer un poco más de educación no necesariamente No la formal, sino educación también formal. informal. Exactamente. Y es una buena oportunidad para los divulgadores y los futuros divulgadores comenzar a explorar otras plataformas u otras vías de acceso alternativas o nuevas. Por ejemplo, yo creo que hoy ya el hecho que el divulgador se dedique a escribir un libro no tiene tanto impacto como tendría, por ejemplo, la intervención en las redes sociales. Qué bueno sería que tengamos un divulgador en Instagram que todos los días nos esté enseñando algo o esté desmitificando. ¿Por qué? Porque es la herramienta que realmente todos están usando, a lo cual mi idea es que hoy la divulgación científica tiene que salir ya del escenario tradicional y pasar a insertarse a los nuevos escenarios que son estos, ¿no? Las redes sociales, la divulgación tiene que ya cambiar de esto de ser, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo, llevamos no sé cuánta hora hablando, tiene que ser más inmediata, tiene que ser Es lo más que te decía al inmediata. principio, nuestra atención es cortita, así que tiene que ser Sí, inmediata, precisa y atractiva. Hay que saber es, vender la información. exactamente, tiene que ser inmediata, y también tiene que dejar de subestimar al público y saber que tiene que llegar absolutamente a todo el público, y con la intención de que en todos los estratos sociales día a día sea creciente la cultura científica. Sí.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo quiero recalcar un comentario que dejaron que me parece muy importante referido a los educadores, esto de que la gente tiene la idea de que los educadores no están trabajando y en realidad lo que está cerrado son los edificios. El trabajo de los educadores sigue en marcha y créanme que es bastante complicado porque se tuvieron que adaptar como todos a una nueva modalidad y es mucho prueba y error como venimos, entonces hay que tener mucha consideración y ayudarlos también, no es solo consideración, es ayudar a que la adaptación sea buena para tanto el educador como el educando, o sea, el estudiante y el profesor. Y Sí, y esto esto acá requiere también también, así. sí, no, y esto requiere también otros cambios a futuro, por ejemplo, en lo que son los planes de estudios de las carreras de profesorados o maestros, en los cuales nuestra práctica y todo nuestro plan de estudio está orientado hacia la presencialidad, ¿no? O sea, el profe, alumnos al frente y en un feedback ahí inmediato. Yo creo que esto también, esta situación actual nos tiene que replantear a, a que la virtualidad tiene que ser otra herramienta más, así como muchas veces nos fueron enseñando a que en el aula era heterogénea y que podía tener alumnos con diferentes capacidades y tuvimos que ir adecuándonos nosotros porque siempre nos enseñaron a enseñar en la idealidad y no en esta otro tipo de situaciones, los cuales yo creo que hoy en la agenda educativa todo lo que tiene que ser la formación para como profesores o como docentes virtuales tiene que ser fundamental, porque también es otro evento que también llegó y yo creo que ya se queda. Va a quedar. Esto de la educación, sacar la idea, esta idea de la educación es solo la educación de la escuela, así como la información de los científicos es solo información para científicos, es una cuestión de que es todo para todos. Tenemos que la información es para todos y la educación tiene que ser en diferentes ámbitos y la idea es mientras mejor educamos y en todas las áreas que podamos, aumenta mucho mejor y Exactamente, y evita vos esta fíjate, curva de... exactamente, y vos fíjate cómo la desinformación o las informaciones falsas utilizan los medios virtuales para poder propagarse. Entonces yo creo que también la educación en algún momento va a tener que adecuarse, no en su totalidad, pero sí utilizar las herramientas de la virtualidad para poder generar ese mismo efecto que, por ejemplo, genera la circulación de información falsa. Así que yo creo que todavía no, no sé, es un poco precipitado decir, ¿no?, de que estamos todavía muchos atravesando la virtualidad, conociendo la virtualidad, pero ya llegó también, así como te decía, como la infodemia llegó para quedarse, yo creo que también ya hoy la virtualidad, en cierta manera, al 50, al 100% o como sea, ya también va a ser muy cotidiana a partir de desde ahora en educación. Bueno, un gusto tenerte, Emilio. Seguro vamos a estar contactarnos de nuevo porque estas charlas se tornan largas y muy Sí, interesantes. Tuvimos mucha participación. Así que le hablo a las personas en general, si tienen algún tema que quieran traer a que conozca el público en general, la idea del programa de Radio La Brújula es esto de llevar lo que estamos haciendo los científicos a la sociedad y que sepan que se está haciendo cosas para cambiar y para avanzar. Entonces, a todos aquellos que tengan información, me escriben a mí por Instagram o al de la facultad y ahí sacamos y les tengan mucho cuidado con esto de ayudamos a compartir la infodemia. Me cuesta un montón decir. Eh, y que somos agentes, somos los agentes que la producen y que la combaten y que no se va a desaparecer como decís y está acá y se quedó. Así que arranquemos y empecemos nuestro trabajo. Es laborioso, hay que chequear todo lo que queremos que sea más real o fidedigno, cuesta un poquito más fijarse, así que nos tomemos ese momentito y a veces seamos el mala onda del grupo que dice, che chicos, lo que están diciendo es falso, porque es importante frenar esta rueda, o por lo menos bajarle la velocidad. así es. Bueno, entonces un llamado también a todos los estudiantes y a los estudiantes que están iniciando, estudiantes avanzados y a los profesionales, ya que es un buen llamado y un buen momento oportuno para empezar a hacer divulgación y también empezar a cambiar un poco el escenario y la manera de hacer divulgación. Así que creo que a partir de ahora mi idea es ya empezar a fundar más una red de divulgadores 2.0 para tratar de estar ahí justamente
en el corazón de toda esta, de la comunicación, ¿no? Y no dejar de ver el problema desde afuera, sino estar dentro, desde adentro, y desde adentro empezar a generar ese cambio que tanto necesitamos. Y vuelvo a repetir, necesitamos investigadores que estén en el laboratorio, investigadores que estén en las empresas, que estén cumpliendo funciones fuera de la academia, pero también necesitamos muchísimo hoy profesionales, actores de ciencia que sean divulgadores. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden, el programa lo van a encontrar subido en YouTube, lo vamos a pasar por la radio, tal vez no completo, sino más cortadito, pero no tenemos tanto tiempo. También lo van a encontrar en Spotify, en La Brújula, y si quieren volver a repetirlo, está en Instagram TV. Así que los vemos en la próxima edición y seguro venimos con más temas. Nos vemos, Emilio. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.